Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy un poco con la numeralia y se dice que aproximadamente 20 al 40% de la población adulta tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Digo, es más cercano al 20, pero desafortunadamente en México no hay como tanta estadística que refuerce un dato fidedigno y el 40% se acerca más a personas que están, a mujeres embarazadas. Y bueno, el cáncer colorectal tanto a nivel mundial como en México es el tercer cáncer más frecuente en México. Y la enfermedad por hígado graso no alcohólico está afectando más o menos como a un tercio de la población mundial. 15 a 20% de la población tienen síndrome de intestino irritable y la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal se está incrementando, ¿no? Que en esta sí es una diferencia que es, por ejemplo, la enfermedad de Crohn y una que se llama colitis ulcerativa. No es tal cual tener nada más inflamado el intestino, sino es una inflamación grave donde el propio cuerpo desarrolla algo que se ataca a sí mismo. Entonces, de ahí que viendo estos números, es importante identificar que muchas personas padecen cuestiones gastrointestinales que probablemente no estén tal cual diagnosticados. Sin embargo, puede llegar a tener como limitaciones en la vida diaria o disminuirles como su calidad de vida por simplemente vivir con dolor. Entonces, dentro del tracto gastrointestinal, nosotros identificamos mucho como aquel que nos sirve para poder aprovechar todo lo que comemos, que se pueda hacer ese bolo alimenticio cada vez más pequeño y poder aprovechar los nutrientes y absorberlos a través del intestino y que lleguen a través de toda la circulación hacia cada una de las células en nuestro cuerpo que requieren como energía para poder replicarse, dividirse o poder seguir subsistiendo. Y antes de que empecemos tal cual como en las enfermedades propiamente, vamos a ver qué es lo que sucede con el sistema digestivo cuando nosotros hacemos ejercicio. Y la verdad es que se vuelve interesante. Normalmente mencionamos mucho a lo largo de las sesiones de ejercicio, sobre todo cuando ya estamos en el periodo de recuperación, la insistencia de no pararse por completo y siempre hago como el comentario de que cuando realizamos ejercicio la sangre se redistribuye hacia los músculos que están realizando trabajo. Y aquí nos hacen el ejemplo de cómo se encuentra el riego sanguíneo. A veces parte de lo que se le llama como el gasto cardíaco, lo integra a qué velocidad está latiendo nuestro corazón y cuánta sangre se expulsa por ese latido cardíaco. Entonces, cuando está una persona en reposo, más o menos el sistema gastrointestinal recibe 24% del gasto cardíaco. Sin embargo, cuando empezamos a realizar ejercicio, ese es el sitio donde se cierran más los vasos sanguíneos para poder redistribuir la sangre hacia los músculos, hacia la piel, para poder realizar el ejercicio y abastecer las demandas. Normalmente, cuando nos encontramos en reposo, predomina una parte del sistema nervioso que se conoce como la parte parasimpática, que es como estar en este proceso como de relajación para que ocurran las funciones normales. Y cuando el ejercicio, sobre todo, es un ejercicio de alta intensidad, disminuye el riego sanguíneo en un 50% hacia toda esta parte gastrointestinal o que también se conoce como esplácnico, lo que le llega al hígado, lo que le llega al vaso, lo que le llega a la vesícula, al estómago y a toda la parte intestinal. Y predomina el sistema nervioso simpático que se necesita forzosamente para poder hacer ejercicio porque tiene que ver con aumentar la frecuencia cardíaca en respuesta a las demandas tan aceleradas de energía hacia esos músculos que están realizando el trabajo. Sin embargo, cuando el ejercicio, digamos, no se realizará de una intensidad vigorosa, sino más bien en intensidades moderadas, lo que hace es promover como que existe una adecuada motilidad intestinal, que existe un adecuado vaciamiento gástrico y también un adecuado flujo sanguíneo en todo este lecho y también reduce la baja de riego sanguíneo que es transitoria durante la realización del ejercicio. Entonces, esas serían como de las adaptaciones a largo plazo. Entonces, ¿por qué es importante identificar esto? Porque este es uno de los sistemas que sí se compromete dependiendo, o sea, me puede beneficiar el hacer ejercicio, pero también puede ser un prejuicio si es que lo hago de una intensidad muy alta. Entonces,
Les decía, cuando nosotros estamos en reposo, más o menos equivale como a lo mismo, ¿no? Es un 24% de ese gasto cardíaco, que serían los latidos que mandan, o sea, número de latidos por volumen también que se expulsa de sangre en el músculo, y 21% a nivel de todo este tracto gastrointestinal o de esta parte que se conoce como esplácnica. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer ejercicio, aumenta 4 veces el flujo sanguíneo de la piel para poder hacer estos mecanismos de evaporación, y por eso justo es tan trascendente que cuando se realiza ejercicio en climas con una alta, elevada temperatura, probablemente las necesidades hacia la piel sean mayores y el sitio que se va a sacrificar en primera medida va a ser la parte gastrointestinal. Y también a nivel del músculo, dependiendo de la intensidad que se mantenga, puede llegar a ser hasta 10 veces mayor flujo sanguíneo hacia esos músculos que están realizando el trabajo. Entonces, claro que esto representa como todo un ajuste para poder abastecer como las demandas. Entonces, ¿qué es importante también conocer? No solamente cómo se redistribuye este flujo sanguíneo, sino también qué comportamiento pudiera llegar a tener el vaciamiento gástrico, para que yo pueda tener herramientas para tener como mejor planeada mi sesión de ejercicio. Entonces, el vaciamiento gástrico más o menos ocurre entre 1 hora y media a 2 horas cuando uno se encuentra en reposo. Sin embargo, cuando yo estoy realizando tal cual ejercicio y ese ejercicio se hace de una intensidad vigorosa, se enlentece el vaciamiento gástrico. Esto es relevante si es que fuéramos a hacer ejercicio por más allá de 1 hora, 2 horas, donde uno tiene que introducirse alimento para poder seguir manteniendo como esas demandas de ejercicio. Realmente para nuestra vida diaria o para la cantidad de ejercicio que nosotros realizamos, ¿cómo aterrizaría yo esta información? Primero, identificando a qué hora del día yo voy a realizar el ejercicio. ¿Para qué? Pues para garantizar que también mi hora de alimentación está sincrónica a esto, porque si estoy diciendo que es 1 hora y media a 2 horas lo que tarda el vaciamiento gástrico, eh, tiene que influir también qué alimentos voy a elegir. Hay alimentos cuyo vaciamiento gástrico es más rápido, por ejemplo, los carbohidratos como las frutas, pero hay alimentos que son de un vaciamiento gástrico más lento, como serían las proteínas, y las grasas son de un vaciamiento súper lento. Entonces, otra de las variables que yo tengo que observar es a qué intensidad me voy a ejercitar, porque ya veíamos, si yo pienso ejercitarme en una intensidad vigorosa, se enlentece ese vaciamiento gástrico y también va a llevar este proceso como de bajo riego sanguíneo a nivel de todo mi tracto gastrointestinal. Entonces, ¿por qué sería o en quiénes sería muchísimo más importante considerar esta parte de, bueno, cuánto tiempo debo de esperar o de comer antes de que sea mi sesión de ejercicio? O si ya me agarraron las prisas y me voy a comer algo, bueno, ¿qué alimento escojo para no sentir ninguna incomodidad? Si su tracto gastrointestinal realmente funciona bien, no tendrían por qué tener problema, ¿no? De hecho, de las cosas más frecuentes que yo hago es justo desayunar antes de realizar ejercicio y no dejo pasar realmente 1 hora y media ni las 2 horas. Normalmente pasan solamente 30 minutos, pero estamos hablando de un tracto gastrointestinal sano y de una intensidad del ejercicio que normalmente va de moderada a baja con periodos chiquitos de intensidad vigorosa. Sin embargo, ustedes mismos se conocen, saben con qué enfermedades están viviendo en este momento o qué patologías arrastran, ¿no? Entonces, esto se combina un poco también con reconocer que a nivel de este tracto gastrointestinal, este es esfínter esofágico inferior, que lo que evita es que ya una vez que pasó la comida hacia el estómago, regrese hacia el esófago. Y a este esfínter también, ¿quién lo afecta? Lo afecta la intensidad del ejercicio, porque decíamos que disminuye su flujo sanguíneo. Y al disminuir su flujo sanguíneo, se vuelve más susceptible de dejar que permeen ciertas sustancias o que regrese el alimento, y también por un efecto del sistema simpático ya no funciona tanto como esa válvula como de cierre. También otra cuestión va a ser solamente como un efecto mecánico,
que sería el tipo de ejercicio que realicemos. Si el ejercicio que estamos realizando implica una carga muy máxima, pues por propio esfuerzo va a vencer y va a favorecer ese regreso de alimento. Y también, bueno, reconocer cómo se encuentra la salud de ese diafragma para evitar que haya un regreso del alimento. ¿Y por qué sería importante el saber que existe ese esfínter que evita que regrese? O sea, ¿en qué lo aplicaría yo a mi parte del ejercicio? Pues en aprender a identificar la intensidad del ejercicio, porque decíamos, si me paso hacia intensidad vigorosa, las propiedades de cierre que tiene mi esfínter se ven mermadas y puedo yo tener regreso tal cual de alimento o de ese líquido ácido. Y también debo de identificar el tipo de ejercicio para saber si el ejercicio que estoy ejecutando es de fuerza y eso pudiera comprometer la relación de mi esfínter, y cuidar la posición durante el ejercicio. Les vuelvo a repetir, si su tracto gastrointestinal se encuentra bien, no tiene ningún problema de colocarse en la posición que sea, porque en teoría estamos diseñados hasta para poder hacer ejercicio de cabeza. Sin embargo, si yo combino variables, ¿no? Combino el que mi ingesta de alimento no fue con una antelación suficiente a mi sesión de ejercicio, que el ejercicio lo estoy haciendo en una intensidad vigorosa, que la selección de los alimentos no fue la adecuada para tener un adecuado vaciamiento gástrico, que el ejercicio que estoy haciendo es en una posición que pone en reto ese esfínter. Bueno, se pueden mezclar todo este tipo de cosas. Y también otra cosa que debemos de reconocer es que el ejercicio de intensidad vigorosa acelera la motilidad del colon, ¿no? Algunos podrán decir, bueno, qué bueno, porque justo ese es alguno de los mecanismos o de las teorías por las cuales se cree que protege frente al riesgo de cáncer de colon o que ayuda a las personas que padecen de estreñimiento. Sin embargo, bueno, se puede volver un problema si no lo identificamos bien, si es que estamos fuera de casa y que debemos de reconocer que es normal por este efecto que tiene la sensación repentina de querer evacuar, por lo que se deben de establecer como medidas preventivas. Entonces ya vamos a entrar un poco conociendo todo esto ya más hacia las patologías. Entonces el primero que sería un problema gastrointestinal común es el reflujo gastroesofágico, que se caracteriza por esa sensación como de quemazón o de regurgitación o de dolor, que a veces se confunde incluso como si les estuviera dando un infarto. Y la presencia también como de síntomas respiratorios, que a veces incluso hay personas que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico y esto se confunde con que tuvieran sintomatología como asma por el proceso inflamatorio. En también se mezcla un poco que vivir con obesidad y la inactividad física se relacionan directamente con la prevalencia de reflujo gastroesofágico. Encontré una publicación incluso de cómo la postura, como del sedentarismo, también va mermando como la calidad de ese diafragma y debilitándolo, y entonces ya no tiene ese mecanismo protector de tampoco favorecer el retorno como del alimento. Y bueno, esta imagen es para representar que no solamente el vivir con obesidad es un asunto como mecánico de no favorecer por fuerza de gravedad que el alimento tenga como su trayecto normal, sino que también se ha demostrado que la grasa visceral llega a infiltrar al esófago y produce que el esófago se inflame, y entonces ante cualquier retorno de ese ácido ya no es como una respuesta normal, sino que está más permeable y puede desencadenarse como un daño de manera muchísimo más fácil. Entonces aquí nada más se los puse como dato para identificar si tengo riesgo de tener alta mi grasa visceral. Esto se mide como por la parte de la cintura, entonces en mujeres debemos de tener menos de 80 centímetros de cintura y en el caso de los hombres menos de 94 centímetros. ¿Y por qué es relevante esto de conocer que tenemos ese esfínter, de conocer que hay personas que viven con reflujo gastroesofágico? Porque de repente yo les decía, o sea, en la parte gastrointestinal, si pudiera alguien decir, no, es que a mí no me hace sentir mejor el ejercicio, a mí el ejercicio me produce el reflujo. Entonces, en ese sentido, algo muy importante en el proceso de autoconocimiento es elegir bien la complejidad del ejercicio. Pujar mientras yo estoy ejecutando un movimiento ejerce un efecto mecánico que afecta justo la motilidad gastrointestinal. Y esa presión como que se ocurre a nivel del abdomen,
hace que le gane a la presión que pudiera ejercer de bajada el esófago, y esto se ocasiona por ese que nosotros médicamente le decimos valsalva, pero que al final de cuentas es el pujido durante la ejecución del ejercicio. Entonces, por eso es que insistimos tanto en las sesiones de ejercicio con propio peso como en las sesiones de ejercicio en silla, el ir logrando este autoconocimiento para realizar el ejercicio. Entonces, ¿qué significa como el proceso de autoconocimiento? Que yo reconozca como mis limitaciones y que alcance a percibir cuál es la intensidad adecuada para mí en este momento de mi vida. Entonces, recuerden que siempre lo que nos tenemos que preguntar es, ¿este ejercicio que yo elegí en este momento lo puedo realizar cada repetición con cada respiración? ¿Puedo mantener ese ritmo de las repeticiones? O sea, y por eso les puse el ejemplo de un metrónomo, porque justo los músicos lo utilizan como para mantener el ritmo. Entonces, si en mi caso yo dijera, bueno, me pongo un metrónomo, yo puedo mantener exactamente el mismo ritmo de las repeticiones, o mi ritmo decae porque empiezo a presentar como fatiga, y entonces al disminuir ese ritmo empiezo yo también a pujar o a tratar de hacer compensaciones con el movimiento para poder seguir manteniendo esa contracción muscular. Entonces, tengo que evitar pujar durante los ejercicios para no aumentar esa presión intraabdominal y por ende que pueda favorecer yo el regreso del alimento. Debo de evitar mantener la respiración durante los ejercicios, y debo de saber que estoy pudiendo realizar los ejercicios con adecuada forma, sin compensaciones y con buena técnica durante el ejercicio. Una de las cosas que nos ayudan mucho también son estas escalas de percepción del esfuerzo. A lo largo, en la medida que más tiempo llevo yo haciendo ejercicio, mayor será mi autoconocimiento, de tal forma que yo puedo decir, ah, ya sé, cuando voy a trabajar tren superior, a mí me queda bien la liga de este color. Cuando yo voy a trabajar tren inferior, me queda bien la liga de este otro color. Cuando estoy muy alejado de mi centro de cuerpo, prefiero agarrar la de baja resistencia, etcétera, ¿no? Pero esta es una escala de percepción de esfuerzo que si nosotros sujetáramos una liga, dejamos un puño de diferencia y agarramos el otro, subimos los brazos por arriba, y si esa liga a mí me permite abrir los brazos de esta forma, quiere decir que para mí en ese movimiento esa liga representa una intensidad baja. Lo mismo cuando me quedo en esto. Moderada cuando puedo abrir, pero apenas rebaso como la altura de mis hombros. Y de alta intensidad es cuando ni siquiera logro rebasar la altura de mis hombros. Entonces, toda esta, la retroalimentación anterior, ¿no? Me puede a mí servir como este proceso de autoconocimiento. Y cuando hablamos no de la utilización de las ligas, si aquí pusiéramos complejidad de ejercicios con ese ejercicio que les mostré, como sería una plancha, pues a lo mejor para mí una plancha de intensidad baja es realizarla en la pared, de intensidad moderada es realizarla sobre las piernas completas, y de intensidad alta sería alguna plancha que lleve alguna especie de movimiento. Y otra de las entidades comunes es la constipación, dicen que es del 7 al 14%. Deben de estar presentes 2 o más síntomas durante más de 3 meses, y aquí es bien importante que no estén presentes síntomas mayores. ¿Cuáles serían síntomas mayores? El presentar, por ejemplo, sangrado en las evacuaciones, o pérdida de peso, porque eso ya denotaría a lo mejor la probabilidad de tener algún cáncer. Entonces se caracteriza por heces duras, por un esfuerzo excesivo, por evacuaciones intestinales poco frecuentes, una sensación de evacuación incompleta o de obstrucción anorrectal, también sensación como de inflamación o dolor abdominal, y también dicen, bueno, tener menos de 3 movimientos intestinales por semana. Existe esta escala, que así se llama la escala de Bristol, así como muchas personas dicen, ah, bueno, siempre fíjate el color de tu orina y de eso te va a servir a ti como una retroalimentación para saber si a lo mejor estuviera faltando agua o lo que sea. También es importante voltear a ver cómo se encuentran como nuestras evacuaciones para poder saber cómo se encuentra nuestro estado de salud. Entonces, en la constipación, en el estreñimiento, sería una escala de Bristol 1 o 2.
Y bueno, el ejercicio ejerce un efecto mecánico tal cual, porque favorece, veíamos, la motilidad del colon, tanto por un efecto mecánico, por estarnos moviendo, pero también un efecto a nivel del sistema nervioso, porque veíamos que aumenta esta parte del sistema nervioso simpática, que lo que hace es acelerar ese tránsito intestinal. Y otra de las entidades sería el síndrome de colon irritable. Se encuentra más o menos entre 15 al 20% de la población. La mayoría dice las molestias, digamos, sería como dolor o distensión e incomodidad abdominal, pero lo que es muy característico es esta parte como de alternar periodos de estar estreñido con periodos de tener evacuaciones diarreicas, y esto llega a alterar como la calidad de vida. No existe un diagnóstico tal cual, ni de imagen, ni de sangre, ni de algo que se saque una biopsia, ni nada, sino este diagnóstico normalmente se establece por la sintomatología. Está asociado un poco con depresión, con periodos de ansiedad o estrés, y parte de lo que le han encontrado como una fuerte asociación es a la cantidad de diversidad microbiana que tienen las personas, que eso es un poco una de las pláticas que ya habíamos tenido. Y la ventaja de realizar actividad física es que la actividad física mejora esa diversidad, no solamente como de bacterias que tenemos, sino de hongos, de virus que tenemos a nivel del intestino. Y que si recordamos las cosas o para lo que sirve esa variedad microbiana, es para poder sintetizar ciertos componentes que necesitan las células justo del colon para poder seguir subsistiendo. Entonces, aquí también es importante no solamente el realizar esa actividad física, sino dependiendo el grado de actividad física va a ser esta parte de cómo mejora la diversidad microbiana. Entonces, lo ideal es hacer actividad de intensidad como moderada. La actividad de intensidad baja sí favorece, pero no en tanta medida como lo hace la actividad de intensidad moderada. Y bueno, a mayor diversidad microbiana, pues de esas especies como bacterianas, lo que les decía, nos permite que haya síntesis de aminoácidos, de fibra, de carbohidratos y de esos ácidos grasos de cadena corta que tienen mucha relación para poder alimentarse adecuadamente esas células a nivel del colon, y que también tienen una relación, ahorita lo vamos a ver más adelante, con el cáncer propiamente. Entonces, está demostradísimo esta relación entre la salud o la diversidad de la flora bacteriana que nosotros tenemos a nivel del intestino y la salud cerebral, la salud emocional, y cómo disminuye incluso el riesgo de depresión, el riesgo de ansiedad cuando tenemos una adecuada microbiota. Entonces, cuando se utiliza más la palabra microbioma, es también que genes se expresan a partir de que podemos tener una adecuada salud de todos esos microorganismos en nuestro intestino. Y esto se ha demostrado que reduce los síntomas del síndrome de colon irritable, mejora las barreras intestinales y mejora toda esa diversidad de especies a nivel del intestino. Esto permite que se mejore también la composición corporal en personas que viven con sobrepeso, con obesidad. Pero les decía, esta conexión entre la microflora bacteriana y la salud del cerebro existe. Entonces, ya habíamos mencionado como esta frase como tan importante, ¿no? De somos lo que comemos, sí, porque a partir de tener una adecuada diversidad de nuestra microbiota, que se puede preservar gracias a a lo que comemos, pero también gracias al ejercicio que realizamos, eso va a permitir que esos microorganismos liberen sustancias que a nivel del cerebro nos van a favorecer que tengamos como un mejor desempeño, tanto en nuestro aspecto de cognitivo, pero también en nuestro aspecto emocional, ¿no? Entonces hay menos depresión y menos ansiedad, y por eso también existe como una relación entre la mejora de la microbiota, la disminución en el colon irritable. Y les decía, no hay que confundirlo. A veces las personas que tienen síndrome de colon irritable o de síndrome de intestino irritable, a veces dicen, ay, tengo colitis.
La inflamación propiamente del intestino es otra entidad diferente, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y esta es una enfermedad en la que el propio cuerpo, como si lo reconociera como extraño y lo empieza a atacar. Se considera dentro del patrón de las enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo se desconoce a sí mismo y se empieza a destruir. Entonces es una inflamación del tracto digestivo, principalmente de esas porciones. Y normalmente se compone de estas dos, que sería la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ahí les puse algunas de las diferencias, ¿no? La enfermedad de Crohn afecta a cualquier tramo del tracto digestivo, hay inflamación, afecta a todas las capas del intestino, y la colitis ulcerosa solamente afecta al colon y solamente afecta una parte como superficial. ¿Por qué a las personas que viven con estas enfermedades inflamatorias les ayuda realizar ejercicio? Porque el ejercicio por sí solo tiene propiedades antiinflamatorias. Yo sé que ustedes a lo mejor van a decir, bueno, pero ¿qué querría decir esta parte como de la inflamación? A lo mejor se nos hace más fácil identificarlo con alguna cortada. Cuando nosotros nos cortamos, y aparte nos pegamos, se genera ese ponerse rojo, caliente, una costra. Todo eso son células inflamatorias que llegaron a un sitio porque detectaron como una pérdida de continuidad de nuestra piel y que quieren llegar a repararlo. Y entonces vemos toda esa parte. Cuando nosotros comemos alimentos que no son saludables, también nuestro cuerpo lo reconoce como si fuera un ente extraño y desencadena todo este proceso inflamatorio. Vivir con obesidad genera una inflamación crónica de bajo grado, vivir con diabetes genera una inflamación porque la glucosa en exceso genera en la sangre una inflamación sistémica y por eso le llaman como la glucotoxicidad. Tener el tejido graso elevado, genera una lipotoxicidad. Entonces, todas esas son enfermedades inflamatorias. Ser una persona sedentaria favorece un proceso inflamatorio. Ser una persona físicamente inactiva favorece un proceso inflamatorio. Entonces, cuando realizamos ejercicio estructurado, tiene propiedades antiinflamatorias y entonces esto permite que se mejoren como esa función de las barreras intestinales, que no se estén, digamos, como perdiendo nutrimentos adecuados a través de esto, que no se esté inflamando nuestro intestino y que no se estén dañando las propias células que a nivel del colon se conocen como colonocitos. Entonces yo mantengo mi propiedad de realizar ejercicio y esto hace que no se deje pasar como los nutrientes que son importantes para nuestro cuerpo, que se preserve esa flora microbiana y que esto pueda producir los nutrientes adecuados para alimentar a mi propio cuerpo. Entonces les decía esta parte como del microbioma, ¿no? Promueve la digestión, la absorción de la comida, favorece el desarrollo de nuestras defensas, ayuda en el metabolismo del colesterol, estos ácidos grasos de cadena corta que no solamente los necesitan nuestras células del intestino, sino que lo necesitan nuestras neuronas para poder funcionar bien y también ayuda en la regulación de hormonas de apetito. Entonces, si bien es cierto que en la medicina de repente se ha fragmentado, que dicen, bueno, está el neurólogo, está el gastroenterólogo, está el hepatólogo, está el pediatra, el intestino, ¿no? Se ha fragmentado tanto la medicina que a veces logramos pensar como, entonces tengo que ver a tal, tengo que ver a tal, pero en realidad nuestro cuerpo funciona de una manera tan compleja relacionándose todos los órganos y sistemas al mismo tiempo. Entonces, a nivel del intestino se regulan o se liberan hormonas que influyen en el apetito, que directamente van hacia el cerebro y que dicen ya estoy saciado, y que es necesario tener toda esta diversidad microbiana para poder tener adecuadas como señalizaciones, pero a su vez mantener también la salud del intestino. Y bueno, ya habíamos visto también una sesión en la que hablábamos acerca del cáncer y cómo el cáncer también es una enfermedad inflamatoria, en donde de repente una célula con estos procesos de división que se realizan todo el tiempo para cambiar la célula vieja por la célula nueva, la célula vieja, mientras más acumulamos divisiones a lo largo de la vida,
más probabilidades existe de que ocurra un error. Y por eso es más frecuente el cáncer en adultos mayores, porque ya tienen mayores divisiones celulares. Sin embargo, también se sabe que las personas que son sedentarias, su cuerpo no alcanza a identificar de manera adecuada los errores cuando se producen, porque tenemos un sistema de vigilancia capaz de detectar inmediatamente cuando una célula no se dividió de manera adecuada y que se favorezca su proceso de muerte celular. Sin embargo, cuando esto no se desarrolla de adecuada manera, se empieza a replicar células que son dañinas y este crecimiento es lo que puede desencadenar en un cáncer. Entonces, se sabe que el realizar ejercicio disminuye el riesgo de cáncer colorectal por mecanismos que todavía no dicen, falta mucho por investigar, pero algunos dicen, es el efecto mecánico porque favorece el tránsito gastrointestinal, porque había una asociación también entre el estreñimiento y el mayor riesgo de cáncer colorectal, y también porque el impacto que tiene el ejercicio en mantener o preservar esta flora microbiana y cómo eso permite también la detección de alteraciones al favorecer el sistema inmune y el tener esta diversidad. Otra de las entidades es la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Esta está mucho más relacionada con resistencia a la insulina, con síndrome metabólico, que recuerden que síndrome metabólico es tener la circunferencia de cintura alta, tener el colesterol bueno o bajo, tener los triglicéridos altos y también alteraciones en la presión arterial. Entonces, esa entidad del síndrome metabólico y la parte de la glucosa elevada en ayuno. Es más frecuente tener hígado graso en personas que viven con síndrome metabólico, en personas que viven con obesidad, y es ese acúmulo de grasa a nivel de este órgano que no es secundaria a el consumo de alcohol. Pero ese proceso inflamatorio en el hígado puede llevar hacia cirrosis, tal cual como si uno fuera una persona que consume alcohol, o hacia cáncer de hígado. Entonces, es una de las cosas o de las enfermedades que también preocupa mucho en la actualidad, porque es de lo que está conduciendo a más trasplantes de hígado. Y el ejercicio tal cual lo que hace es evitar que se deposite la grasa a nivel del hígado, favorece la sensibilidad a la insulina y evita también todos estos procesos de inflamación. Por eso les digo, el componente como de la inflamación lo van a escuchar todo el tiempo, y también en la parte gastrointestinal el impacto que está teniendo pues las investigaciones alrededor de la microbiota. Entonces, esta imagen lo que demuestra es cómo realizar tanto ejercicio como un entrenamiento aeróbico, como un entrenamiento de fuerza, restablece esa flora microbiana como normal, y esto va a favorecer que también a nivel del hígado mejore la salud hepática y que también se disminuya como ese estrés oxidativo, y al mejorar también la salud metabólica. Y bueno, es importante ya después que pasamos como por estas enfermedades las más comunes, decir que como todo, los excesos siempre son malos, ¿no? Les decía, en la parte gastrointestinal sobre todo está muy característico, ¿no? Lo hago en la intensidad adecuada, me ofrece beneficios, se me pasa la mano y automáticamente me llevo al otro lado, ¿no? Entonces el ejercicio extenuante aumenta la permeabilidad de ese epitelio intestinal y disminuye también la parte como de la mucosidad, y esto permite que entonces existe como un periodo en el que después de que yo hice ejercicio vigoroso, extenuante, pueda yo tener como un ingreso más fácil de tener una enfermedad infecciosa. Y aquí se ve como claramente, ¿no? Si yo hago un ejercicio extremo, estas células de mi intestino están unidas, existe esa barrera intestinal epitelial, y al momento que yo hago ese ejercicio extenuante, se abren la barrera, se pierden esas uniones, y entonces pueden llegar a invadirme los microorganismos y favorecer un proceso inflamatorio, contrario a realizarlo en baja intensidad. Y bueno, estas las puse un poco por la inquietud de uno de ustedes que me dice, bueno, Vero, quiero que hables acerca de los problemas gastrointestinales y el ejercicio, pero dentro de las inquietudes me mencionaba, ¿por qué es tan difícil bajar de peso a cierta edad?
a pesar de estar comiendo perfectamente bien y a pesar de estar realizando ejercicio. Y les decía, sí, por supuesto que entra por la parte gastrointestinal, porque somos, digamos, lo que comemos, pero no, pero todo interactúa, ¿no? No se responde tan fácil. Entonces, dentro de esto es importante mencionar que después de la menopausia se aumenta la grasa corporal, disminuye la masa muscular y por esa disminución en la masa muscular baja el metabolismo en reposo, disminuye el hueso y aumenta el tejido adiposo visceral. Entonces, esto ya lo habíamos compartido, nada más quería para que esta persona pues pueda aclarar como sus dudas. Es normal que disminuya la ingesta calórica total. Sin embargo, lo que demostraron en esta publicación es que también en la menopausia, por este cambio a veces también como en el gusto, se incrementa el consumo de grasas saturadas, se disminuye la ingesta como de proteína que podría favorecer el estado de salud y disminuye también la ingesta en la fibra. Entonces, no está claro propiamente que, bueno, entonces entré a la menopausia y ya automáticamente se modificó mi composición corporal. Sin embargo, sí han hecho mediciones en donde el gasto calórico disminuye aproximadamente 200 calorías por día, que esto es estando yo como en reposo, disminuye también durante el sueño, la actividad física espontánea se reduce, la oxidación de las grasas se reduce. Entonces, todo esto puede ir conllevando a este registro de cómo después de la menopausia hay mayor predisposición a acumular grasa y sobre todo a nivel del centro del cuerpo. Sin embargo, les digo, esto no se responde solamente porque entre la menopausia cayeron los estrógenos y ya todo se estropeó, sino que está relacionado también con las decisiones que nosotros vamos teniendo. Entonces, en conclusión, el ejercicio mejora la salud gastrointestinal, no solamente por un efecto mecánico, que esto dijéramos, bueno, pues porque nos mantenemos en movimiento, por una fuerza de gravedad o por esa peristalsis que se favorece, sino también porque tiene este efecto antiinflamatorio, por favorecer la diversidad de la microbiota que ya vimos cómo está tan relacionada en muchas de las enfermedades, y también por preservar la salud metabólica, sobre todo en enfermedades como el hígado graso no alcohólico o el reflujo por la parte del proceso inflamatorio del que hablábamos y que favorece que la apertura de ese esfínter. Y importantísimo, el autoconocimiento durante la ejecución de los ejercicios permitirá realizar un ejercicio seguro. Entonces, ese ejercicio seguro hace que yo pueda durante las sesiones no ponerme en riesgo y obtener como los máximos beneficios con los menores riesgos. Muchísimas gracias. Déjenme, les dejo de compartir y abrimos para